Hermanos, yo personalmente he sido muy quebrantado con toda esta serie del Hijo Pródigo. En el momento en que estoy trabajando en los sermones, el Señor me quebranta. Y ayer mi esposa se acercó en el cuarto ahí donde yo estaba y me hacía preguntas y yo no podía ni hablar, pero yo tampoco sabía que yo estaba todo quebrado. Entonces me dice: ¿qué fue? Pa, ¿está llorando? Y yo aquí con ese nudo, ¿verdad? Y el Señor pues habla a nuestros corazones de una forma tan linda. Yo he disfrutado mucho esta serie, el Señor me ha hablado. Y sé que a muchas personas también el Señor les ha hablado. De paso aprovecho para saludar a todos los hermanos que están escuchando este sermón en audio. Amigos que no se congregan con nosotros, que están escuchando este sermón. Amigos que me han pedido la grabación y ellos están siendo bendecidos. Los saludo en este audio a todos ellos. He saludado a varios en los sermones anteriores y hoy quiero saludar también a Gabo y a Fabiana, que ellos están pues obviamente siguiendo todas las predicaciones, me las piden constantemente. Y bueno, Gabo y Fabi llevan al dedillo los sermones y los saludo también. Ya Fabiana viene pues con algo diferente, no sé si se enteraron. Viene con un anillo en su mano. Ellos ya tienen una fecha, ellos se casan y son una pareja que ha reflejado a Cristo y doy gloria a Dios por ellos. Saludo también a Andresito, que está por allá en Estados Unidos. Ya ellos tres están a 2 semanas de estar con nosotros y bueno, les envío un fuerte abrazo, les amo en Cristo y les saludo con mucho gusto. Igual a todos los hermanos que nos escuchan también en la radio Fronteras, que las gemelas, no tengo identificado cuál, y menos con cubrebocas, cuál es la que nos está ayudando, pero estas grabaciones también están en Radio Fronteras o Frontiers Radio y ellos pues nos están escuchando en muchas partes del mundo y también les enviamos un caluroso abrazo a todos nuestros hermanos en Cristo que escuchan y se nutren con los designios, con la palabra de nuestro grande y poderoso Dios. Amén. Hermanos, vamos a Lucas capítulo 15 y vamos a la parábola del Hijo Pródigo, que es la serie que hemos venido compartiendo. Vamos a leer toda la parábola, pero el sermón de hoy, como ustedes pudieron ver en el anuncio, se titula Volviendo en sí. Un momento crucial de la parábola es un momento importante, pero no es el final de la parábola. Entonces pues quedan todavía 2 sermones más de esta parábola del Hijo Pródigo. El próximo sermón se titula El Padre Pródigo y el próximo sermón, el último, aún no lo he titulado y estoy orando al Señor y me ha costado bastante encontrar el título apropiado, pero estará muy enfocado en el hermano mayor en la parábola, según pues lo hemos visto. El día de hoy estaremos haciendo un énfasis importante en los versículos del 13 al 19. Del 13 al 19 es donde hoy pues nos enfocaremos. Sin embargo, vamos a leer toda la parábola. Versículo 11 de Lucas, capítulo 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Hago énfasis, les repartió a los 2 hijos, les dio sus bienes. Eso lo resaltamos en el sermón anterior. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Es hallado. Padre, esta mañana, Señor, nos disponemos a escuchar tu consejo, a escuchar tu palabra, Señor. Has quebrantado, Señor, nuestros corazones con esta parábola, Señor, con esta enseñanza. Señor, nos instruyes, Señor, en la verdad de la redención, y nos haces crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús, lo cual es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a comprender hoy tus palabras. Ayúdame, Señor, a mí a exponerlas. Señor, te necesito ahora. Ahora y cada minuto de mi vida te necesito. Todo lo que hago y todo lugar en el que estoy, Señor, y acciono, en todo tiempo dependo de ti. Ayúdame, Señor. Te necesitamos para comprender tus palabras, para exponer tus palabras, y para que estas palabras, Señor, lleguen hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor, y que por medio de ellas, Señor, tú nos redarguyas y nos instruyas con amor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Hermanos, estoy sumamente gozoso con este sermón y sé que el Señor va a hablar, como les mencionaba hace un momento. En los sermones anteriores hicimos rescate de elementos importantes. En el primer sermón, titulado El amigo de los pecadores, rescatamos la precisión con la que escribe Lucas este evangelio en el capítulo 1, en un orden específico, diligentemente, como historiador y como médico. Él hizo un trabajo increíble y eso lo escuchamos o lo vemos en el primer sermón. Vimos también que esto es una trilogía de parábolas como consecuencia del reclamo que hacen los fariseos, no solo en el versículo 1 de este capítulo 15, sino en otros momentos cuando le reclaman a Jesús por fraternizar con los pecadores, por ser amigo de ellos, por ir a la casa de ellos. Vimos que el hijo pródigo, y que este concepto pródigo significa despilfarrador, derrochador, que desperdició sus bienes. Lo vemos en este contexto, y usted se preguntará entonces, porque hay un sermón que se llama El Padre Pródigo, pero eso lo veremos la próxima semana, no hoy.
Así que por favor no se pierda el sermón. Vimos que este hijo pródigo no es el cristiano que estuvo aquí, se fue al mundo y anda viviendo perdidamente y viene todo caramboleado. Ese no es el hijo pródigo. Y lo estuvimos desarrollando a la luz de la escritura en los sermones anteriores. Fuimos enfáticos en este punto y es un punto que necesitamos tener claro en toda la serie de la parábola, para comprender que el hijo pródigo, al igual que la oveja perdida de la primera parábola, al igual que la moneda perdida, son el símbolo de los pecadores con los cuales Jesús comía, fraternizaba, pecadores que nunca habían sido alumbrados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el símbolo en respuesta de un contexto específico que estuvimos analizando en los sermones anteriores. Vimos que esta figura del hijo pródigo es la figura más vil que Jesús escogió, y hoy profundizaremos un poquitito más en los caracteres del hijo, tal y como lo hicimos en el sermón pasado. En estas dos parábolas rescatamos el tema de la oveja con la ilustración aquella del video que anduvo rondando por ahí, de la ovejita que la sacan de una zanja, la rescatan y vuelve otra vez a tirarse en la zanja. Vimos en la moneda cómo la mujer busca diligentemente esta moneda con un foco, barre la casa y ella dice: yo encuentro esa moneda. Vimos la figura de nuestro Señor Jesucristo como quien busca, quien encuentra y quien trae a casa. Resaltando en estas dos parábolas el gozo en el cielo delante de los ángeles, reflejando la verdad de que el mismo Jesucristo es el que celebra el que un pecador se arrepienta. Vayan conmigo, hermanos, y presten mucha atención a cada detalle. Hago este repaso por aquello de que hayan hermanos que no hayan escuchado los otros sermones, a fin de que puedan ir y profundizar. Vimos el contraste entre estas dos parábolas y la tercera parábola, que en la tercera parábola se involucra el arrepentimiento y la actitud del hermano mayor, reflejando a los fariseos. Vimos los aspectos culturales en el sermón anterior, de herencia y deshonra, cuando profundizamos en el versículo 12 y vimos las implicaciones que tenía que el hijo menor llegara exigiendo la herencia. Vimos lo que eso implicaba y profundizamos en ese versículo. Vimos cómo el hijo menor debía recibir la humillación pública, pero en vez de eso el padre la recibe. Vimos el significado, la importancia de resaltar que le entregó la herencia a los dos hermanos, y vimos también el significado de cuando dice repartió sus bienes, el significado de la palabra bienes en el griego, que significa bios, o se traduce como bios, que significa vida. Repartió sus bienes, él entregó su vida, y vimos y rescatamos toda esta esencia. Pero el día de hoy vamos al versículo 13 y continuamos con esta historia del hijo pródigo, y el Señor una vez más hablará a nuestros corazones. Versículo 13 dice: no muchos días después. ¿Cuántos días? No muchos, fueron pocos días. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Más adelante en el texto el hermano mayor lo acusa de estar gastando el dinero con rameras. Entonces este hijo menor definitivamente fue a vivir un desenfreno. Se enfiestó, se embriagó, tuvo sus mujeres y saber cuántas cosas pudo haber hecho en medio de una provincia apartada. Cuando dice juntándolo todo en el original, nos traduce esto, que fue lo que hice mención la semana anterior, como de que todas las propiedades que le quedaban a él como herencia, él no se podía llevar el pedazo de tierra, él tuvo que hacer líquido su herencia y él ocupaba llevarse la plata. Cuando dice juntándolo todo, fue la acción que él hizo y completó, haciendo efectivo
esos activos, esas propiedades. Entonces dice que el hijo, liquidándolo, se llevó el efectivo, pero fue no muchos días después, lo que nos indica, y esto aclaro, probablemente que vendió a un bajo costo, un bajo precio, su heredad, porque fue rapidito. Él solo quería irse, juntó todo y se fue. Estaba desesperado por vivir deliberadamente en el pecado. Estaba desesperado por ir a tener un disfrute según las necesidades de su concupiscencia. Él solamente quería ir y vivir, entre comillas, libre. Él quería dejar a su padre, quería dejar su heredad, su cultura y su fe. Cuando dice que se fue a una provincia apartada, esto implicaba en este tiempo, esta provincia apartada implicaba para los fariseos que escuchaban esta parábola una nación gentil. En las naciones gentiles todo era inmundo. Todo era inmundo, era una provincia apartada de su cultura y de su fe, que tenía sus propios dioses y que vivía en una libertad sin freno. Deseo de la concupiscencia humana, vivir bajo su gobierno. Él solo quería vivir bajo sus designios. Él no quería vivir en las restricciones de su cultura y de su padre, y honrar a sus padres y respetar la ley. Él no quería eso. Él quería la libertad, entre comillas. Él desperdicia sus bienes viviendo perdidamente, y rescatamos el concepto de la gracia común. La gracia común que el pecador bota por la borda. El no valorar todas las bendiciones que día a día el hombre tiene. No valorar la salud, salir, ver el sol pegar en su cara, ver la lluvia caer, ver el fruto salir de la tierra. El hombre no tiene tiempo para valorar cómo Dios se muestra a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se da a conocer, dice Romanos, por medio de las cosas hechas. A través de la creación de Dios, Dios se manifiesta al hombre, y este hombre no tiene una excusa, según dice Romanos, para decir que no existe Dios, que no hay un Dios creador. Él desperdició todos esos beneficios, tuvo por poco el sacrificio de su padre, tuvo por poco que su padre entregase su vida. Él lo tuvo por poco, a él no le interesó, a él no le importó, y se fue a vivir perdidamente. Recordemos que esta es la figura del pecador. Vive perdidamente en medio de una manifestación de la bondad de Dios todos los días por medio de las cosas hechas. El hombre vive perdidamente. Vive a su gobierno, vive a sus designios y no tiene la intención. Cuando dice que desperdició, se rescata en el griego una palabra que se traduce como diascorpizo, que significa esparcir en distintas direcciones, como quien lanza el grano al aire y se lo lleva el viento, y no se supo para qué dirección agarró. Él desperdició todo, lo tuvo por poco, aún viendo la bondad del Padre, que fue lo que vimos en el sermón anterior. Entonces, si hay alguna idea inconclusa, recuerde que esto es una serie, entonces es importante pues que usted pueda rescatar los elementos del sermón anterior. Vimos cómo el padre, pudiendo haber evitado la vergüenza pública, debiendo tener a su hijo inclusive como por muerto, siguiendo lo que leímos en Deuteronomio, de que al hijo rebelde y contumaz lo sacaban afuera y lo apedreaban hasta matarlo, este padre no se comportó así. Este padre no hizo eso. Mostró un amor para con el hijo, pero al hijo le importó muy poco. A este hijo menor le interesó, hermanos, demasiado poco lo que el padre estaba haciendo, porque el hijo menor conocía la tradición
del pueblo hebreo. Pero a él no le importaba poner en vergüenza a su padre y deshonrarlo siendo el hijo menor, llegando a pedir la herencia. A él no le importó. Rechazó el amor manifiesto de su padre, otorgado por medio de las cosas hechas. El pecador rechaza, hermanos, el amor del Padre, aún sabiendo que el Padre envió a su Hijo a la cruz a entregar su vida por nosotros, y el Creador se sigue manifestando todos los días por medio de las cosas hechas, pero al pecador eso no le importa, no le interesa. Él solo quiere vivir bajo su gobierno. No lo busque. En Hebreos capítulo 10 versículo 26 habla y se titula advertencia al que peca deliberadamente. Repito, Hebreos capítulo 10 versículo 26. Advertencia al que peca deliberadamente, a los cuales llama Primera de Juan capítulo 3 como hijos del diablo. No es el pastor el que dice que son hijos del diablo, es Primera de Juan capítulo 3. Entonces tengamos eso bien clarito. Dice en el versículo 26 de Hebreos 10: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En la parábola del sembrador, el conocimiento se representa a través de la semilla. La semilla cae en 4 terrenos. Esos 4 terrenos representan a las diferentes personas que reciben ese conocimiento. Si una persona recibe el conocimiento del amor del Padre amoroso, de la manifestación de Él y la importancia de un Dios creador, y ese hombre o esa mujer tiene por poco lo que Dios ha hecho con su Hijo, dice Hebreos 10:26 que no hay más que hacer por Él. No se puede hacer nada. Por eso es que en los 4 terrenos de la parábola del sembrador, solo uno da buen fruto, los otros 3 se pierden, porque tuvieron por poco el conocimiento recibido. Pero este hijo pródigo tenía un conocimiento que había recibido, o tenía una concepción de quién era su padre. Estaba teniendo por poco el sacrificio. Y bajo esta perspectiva podríamos decir, y entonces ya no hay nada que hacer por él. Pero no se me adelante, ya vamos a continuar. Si nosotros evaluamos los principios del evangelismo, nosotros debemos primero, cuando predicamos a Jesús, hacerle ver al hombre cuál es su condición. Si nosotros apreciamos lo que pasó con el hijo pródigo, lo primero que sucede en la historia es que él se da cuenta de su condición. Y entonces, al él verse en su miseria, en su porquería, entonces él recuerda lo que sabía, lo que había visto en un padre amoroso. La concepción que tenía él en sus pensamientos. Pero no me adelanto. Lo primero que el hombre necesita, mis amados hermanos, es saber la condición en la que se encuentra ante Dios. Dice la palabra que por el pecado somos destituidos de su gloria y no somos partícipes con él. El pecado trae muerte consigo. El pecado nos separa de Dios. Este hijo pródigo, en esta situación que vamos a ver hoy, cuando él estaba con los cerdos, es una representación espiritual del pecador. No es literalmente materializado. El pecador se encuentra comiendo con los cerdos, aunque viva en una mansión de 4 piscinas, 2 Ferraris y 3 yates, está comiendo con los cerdos. Sí, pastor, pero sabe un momento, ¿qué es lo que usted está hablando? Ante Dios, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y no importa los bienes que el hombre posea,
La maldad de su corazón es la que lo va a condenar. Porque el hombre no puede obedecer la ley de Dios. No tiene la capacidad, nosotros no podemos. Necesitamos que el Espíritu more en nosotros para que el pecado, según Romanos 6:14, no se enseñoree de nosotros. En el tanto el pecado sea nuestro Señor, el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Si el pecado es nuestro Señor, Cristo no está en nosotros. Como se lo he dicho a los hermanos en el estudio bíblico, todos somos esclavos o del pecado o de Cristo, pero no hay nadie que ande libre ahí. Todos tenemos padre, no hay nadie huérfano. O nuestro padre es Dios o nuestro padre es el diablo. No hay huérfanos. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él vino y vivió perdidamente. Tuvo por poco el sacrificio, tuvo por poco lo que Dios había mostrado, y vino una de esas aflicciones a los que todos estamos expuestos. Porque a veces pensamos que el estar en Cristo significa no más aflicciones. Eso no es así. Eso no es así. Vino una aflicción, pero bueno. En este momento, cuando viene esta hambre, tenemos a este joven igual que la oveja. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oveja? Tenemos a un joven torpe que se perdió con sus bienes, lo que tenía y su herencia, los malgastó. Y tenemos a esa ovejita que no sabe para dónde agarrar, en esta figura de hijo pródigo que está en medio de caer en manos del lobo, en una ciudad de perdición, a punto de ser destruido. Y acá entonces estaba a punto de acontecerle algo a este hijo pródigo, que lo vemos reflejado en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Si quiere lo anota. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. El pecado es sumamente atractivo. El pecado llama la atención del hombre. El pecado seduce, se ve rico, se ve sabroso, se ve placentero, pero siempre te va a pasar una factura. Te va a hacer pasar una factura y segarás corrupción si el pecado se enseñorea de ti. Y esto estaba a punto de pasarle a este hijo pródigo, que tuvo por poco el amor de su padre, que tuvo por poco lo que el padre le había dado, que tuvo por poco la gracia común, que tuvo por poco los beneficios que Dios le daba todos los días, los tuvo por poco la entrega de su padre, y prefirió cegar según su carne corrupción. Él prefirió eso, prefirió los placeres. Dijo: no tengo tiempo para Dios ahorita, no tengo tiempo para pensar en Dios, solamente quiero hacer mis cosas. No tengo tiempo para pensar en santidad, ni leer la Biblia, ni orar. No tengo tiempo para eso. Solamente tengo tiempo para satisfacer mis necesidades, y mis necesidades dicen que quiero ir de fiesta, que quiero pecar con esto, que quiero perder mi tiempo en ocio por horas en mi cama viendo televisión. Eso es lo que la carne nos lleva a hacer. Él tuvo por poco esto, pero estaba a punto de sucederle algo tremendo. El pecado nunca, hermano, es lo que aparenta. Y véalo en el adulterio. Proverbios capítulo 5, 6. Los labios de la mujer ajena destilan miel, pero su camino lleva a la muerte. Luego más adelante dice que el que adultera le faltan sesos, le falta entendimiento. Bebe el agua de tu propia cisterna. Ay, hermano, son textos tremendos, tremendos.
El pecado nunca es lo que parece. Te va a llevar a una miseria, te va a llevar a estar con los cerdos. El pecado eso hace. Y ahorita vamos a ver este reflejo. En Romanos, no lo busque, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Santiago capítulo 1, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Ahora tenemos a este hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Tenemos a este hijo pródigo. Yo quiero que vaya conmigo en esta historia, por favor, se lo pido. Tenemos al hombre que está en este camino donde abundaban los ladrones. Lo asaltaron, le dieron, y luego pues se desarrolla la historia del buen samaritano que estuvimos viendo en la serie Imitadores de Dios en toda misericordia. Entonces este hombre está ahí tirado, golpeado por los ladrones. Ahora tenemos a un hijo pródigo en una provincia apartada, perdido en su codicia, en su pecado. Lo tenemos ahí arruinado, en miseria. Está en manos del ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, según Juan capítulo 10, versículo 10. Al pecador que está consumido en el pecado, no importa cuánto dinero tenga ese hombre o esa mujer, no importa cuánto poder tenga en el mundo, está en manos del devorador que vino a hurtar, matar y destruir. Y el fin del pecado será la muerte. Aunque a nuestros ojos digan, ¿cómo es que viven de esa forma? El fin del pecado es muerte, no por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que la palabra dice. Del pecado se ciega corrupción, se recoge corrupción. El pecado me lleva a la muerte, el pecado me separa de Dios. Pero Dios muestra su amor, se muestra todos los días a través de la creación, a través de los hombres y mujeres que predican a un Cristo resucitado, que tiene misericordia y compasión, que da esa oportunidad de arrepentimiento a través de la obra de su Espíritu Santo. Se sigue mostrando a este mundo. La iglesia hoy es considerada como un servicio no esencial, pero es por los hijos de Dios que Dios retiene su ira. Es por los escogidos que Dios retiene su juicio, un juicio del cual no podremos escapar, un juicio que la tierra va a sufrir. Pero la iglesia es considerada no esencial. El pecado del hombre cegará muerte. El COVID es una enfermedad más, un virus más, que mata gente, sí la mata. Pero si a mí el COVID me da y el COVID me quita la vida, aunque yo me cuide, yo me voy a una eternidad con mi Señor. Mi vida no está sujeta a un virus, ni a un hombre, ni al gobierno. Mi vida le pertenece al Señor. Y no, para los que escuchan la grabación, no estoy diciendo que se descuiden. Sea precavido, cuídese, pero recuerde que su vida está en manos de Dios. Tenemos a una oveja, este hijo pródigo, que no se vale por sí misma. Una oveja perdida tenemos. Así como la moneda perdida, como la oveja perdida, ahora tenemos a este hijo pródigo que se ha extraviado en su codicia, en su vanidad, que está ahí perdido, sin esperanza y sin Dios. Vino una aflicción, una hambruna. Una aflicción. ¿Cuántos han pasado tiempo de aflicción? Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, tendréis aflicción. Él nos está diciendo que tendremos aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. La iglesia confía en medio de la aflicción en Cristo. Pero la pregunta es, ¿en quién confía el mundo? El mundo no tiene en quién confiar. Por eso cuando viene el noticiero se muere de miedo, porque no tiene en quién confiar.
Pero en el mundo que tenemos aflicciones, nosotros tenemos en quién confiar. El hijo pródigo se encuentra en un caos. No tiene ya recurso, no tiene dinero. Ya desechó a su padre, se fue de allá, no quiso nada con él y ahora se encuentra sin tener en quién confiar. El hijo pródigo está en esta situación difícil, en una aflicción donde viene una hambruna. En esos tiempos las hambrunas eran muy comunes y los fariseos tenían un claro concepto de lo que esto significaba. En la Biblia vemos hambrunas tremendas, como en Segundo de Reyes capítulo 6 versículos del 26 al 31. Viene un hambre a Samaria y entonces dos mujeres tienen dos niños, un niño cada mujer. Y resulta que en medio de la hambruna ellas dicen: tenemos que matar a los hijos y comérnoslos. Busquen ahí cuando guste en su casa, puede leer la historia. Segundo de Reyes capítulo 6 versículos 26 al 31. Entonces ellas dicen: ok, vamos a hacer un acuerdo, vamos a matar a nuestros hijos y nos los vamos a comer. En medio de la desesperación del hambre. Ahorita vamos a hablar de lo que una hambruna representa. Pero en este caso cayó, la hambruna provocó el canibalismo. ¿Cuántos han visto noticias, artículos sobre esto? Entonces ella dice: ok, yo mato a mi hijo hoy y usted mata al suyo mañana y comemos. Entonces en la desesperación matan al primer hijo y se sacian. Pero como ya estaban saciadas, la otra dijo: no, ya no voy a matar a mi hijo, y lo escondió. Le animo a que siga la historia en Segundo de Reyes. Pero las hambrunas provocaban estas cosas. Una hambruna ha provocado en muchos países que las personas vendan a sus hijos a personas adineradas para que sus hijos no mueran de hambre. Las hambrunas provocan estas cosas. Imagínense lo que es vender a un hijo para que no se muera de hambre. Vemos el accidente llamado Milagro en los Andes o tragedia de los Andes, el 13 de octubre de 1972. 16 personas sobreviven cuando un avión cae en los Andes a esas temperaturas. 16 personas sobrevivieron porque se comieron a los muertos que quedaron del accidente. Y usted dirá: uy, qué asco. Pero tengo que verlo a usted con hambre, hermano. Yo no me aventuro a decir qué asco, hermano, porque cuando hay hambre, hermano, el hombre cambia. El hombre tiende a cambiar en tiempos de hambruna. Y yo creo, honestamente, que yo hubiera sido uno de esos 16. Yo de hambre no me muero, hermano. Termino comiendo pasto, hermano, pero no me muero de hambre. Las hambrunas producen estas cosas y el hijo pródigo está en medio de una de ellas. Una hambruna. El hijo pródigo está perdido por su pecado en una ciudad ajena. Los fariseos comprendieron cuando dijo una hambruna al Señor lo que esto implicaba. Los fariseos entendían esto. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Se arrimó de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y acá vemos cómo el hijo intenta huir del arrepentimiento. Él no pensó primero en ir con su padre. Él pensó resolver el asunto por su cuenta. No, aquí antes de ir donde mi padre voy a tratar de resolver en medio de mi orgullo por mi cuenta, y su ruina fue peor. Entonces él intenta buscar alguien que le ayude. El ciudadano, esta palabra ciudadano en este contexto hace referencia a una persona privilegiada en la sociedad. Era alguien de posición altamente buena, por decirlo de alguna forma. Era alguien que tenía muchísimo dinero. Pero entonces él, en vez de decir voy a ir con mi padre, no, voy a ir a resolver esto yo. El ser humano en su naturaleza no quiere humillarse. El ser humano no va a querer humillarse. El ser humano no va a querer ir y decir perdóname, Señor, porque he pecado. Y entonces se lo evita y se une, se le pega
Intenta sobrevivir por su cuenta. Y cuando dice se le arrimó, en el texto original lo traduce como que literalmente se le pegó. Como un mendigo se le acercó al ciudadano privilegiado. No fue el ciudadano el que lo llamó. Él vino mendigando. Estaba en posición de mendigo en medio de la aflicción. No sabía qué hacer. No tenía en quién confiar y estaba hundido por su pecado y su maldad en la perdición. Prefirió venir y arrimarse a este ciudadano que pedir perdón a su padre y humillarse. Pero el ciudadano tenía una hacienda con cerdos. ¿Alguien ha estado cerca de lo que llamamos en este país la chanchera? Si no me equivoco, en este sector hubo una hace muchos años por acá, en el sector de lo fétido de una chanchera, el olor desagradable que produce para un hombre de clase privilegiada. No iba a tener su chancherita atrás en el patio. Dice que lo envió largo a una hacienda para que apacentase los cerdos. No quedó con el ciudadano privilegiado. Él le dijo: vaya y métase allá con los cerdos, vaya allá y apaciente a los cerdos. Entonces él está recibiendo aquí una cucharada de su miseria por el pecado. Él comenzó a vivir con los cerdos, y bajo la ley de Moisés el cerdo era ceremonialmente impuro. Él venía de un lugar donde los cerdos era lo más impuro que había. Y entonces el hombre de buen dinero le dijo: vaya con los cerdos. Lo puso en condición de cerdo. Vean qué tremendo. Tratemos de visualizar esto. Él estaba con los cerdos. ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué hacen los cerdos? Imagínenselo todos apelotados, ese barrial, esa hediondez, ellos revolcándose en el lodo, esa peste. Y él estaba ahí apacentando cerdos. Después de que el padre le mostró su amor, él prefirió estar con los cerdos. El padre se mostró y no le dio lo que merecía, le dio sus bienes, entrega su vida. El padre entrega a su hijo en la cruz, y el hombre no valora esto. Prefiere vivir con los cerdos. Visualicemos a este hijo ahí humillado, sin bañarse, sin comer, en la miseria, en medio de la peste. Este hijo está ahí en pudrición. Para los fariseos esto fue probablemente algo para decir: está bueno, eso es lo que se merecía. Eso que le hizo a su padre, esa deshonra, llegar y exigir la herencia, la humillación que el padre tenía que recibir. Está bueno que esté ahí con los cerdos, se merece eso. Así pensaban los fariseos. Pero Dios muestra otra cosa. Versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Si usted gusta, después puede buscar en Google, búsquelo ahí, imágenes de las algarrobas para los cerdos. Hermano, eso es incomible. Es incomible, no tiene ningún tipo de nutrición. Es algo duro, hermano, es una cosa horrible. Se le llaman vainas de arvejas. Son unas tiras así duras, con unas semillas duras, que no eran digestivas, que el hombre no las podía digerir. Pero él deseaba comer eso. Deseaba comer lo que los cerdos comían. Ponga atención al hambre que podía tener, que en medio de la peste, en medio de la pudredumbre, tiene deseo de comer. En medio de lo fétido, él tiene deseo de comer lo que están comiendo esos cerdos. Vean lo rebajado que estaba el hijo. Estaba completamente rebajado, humillado, sin nada, comiendo con los animales inmundos y muriendo de hambre. En estos tiempos de hambruna, estas arvejas se utilizaban para alimentar al ganado. Para los fariseos, este era un cerdo más. El muchacho era un cerdo más. Ya ese muchacho, bajo esta perspectiva de inmoralidad,
de los cerdos y la condición de este hijo, no existía una forma posible que cayera más bajo. Ya había caído lo suficientemente bajo. Y los fariseos dijeron: ese es el tope. Por su pecado, eso recibió, por lo que le hizo a su padre, por despreciar lo que su padre hizo, por no valorarlo, ahora está ahí, está recibiendo su paga. Esta imagen es la imagen del pecador. Como la moneda perdida y como la oveja perdida, el hijo pródigo es la imagen del pecador que se encuentra en una profunda miseria. Pero el pecado más grande del hijo pródigo no fue ir y vivir perdidamente. Ese no fue el pecado más grave. El pecado más grave no fue solamente gastar la herencia. El pecado más grande del hijo fue haber rechazado el amor del Padre. Cuando se rechaza el amor del Padre, todo lo demás solo traerá miseria. Solo miseria traerá. La raíz de todos los males del hijo pródigo se centra en que rechazó la manifestación de amor de su padre y misericordia, que no le dio el castigo que merecía, sino que el padre tomó el lugar. Al rechazar esa acción, el hijo pródigo está reflejando que estaba por encima del amor de su padre, su orgullo propio y lo que él quería. Estaba por encima. En este caso, el pecador, al rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solo está rechazando la ley de Dios ni el ser obediente, sino que está rechazando el amor que el Creador le muestra todos los días a través de las cosas hechas. Se rechaza. El hombre se levanta para su trabajo, sale para él, va a estudiar, va a trabajar y no tuvo tiempo para pensar en Dios. No tuvo tiempo para ver a Dios a través de la creación. No tuvo tiempo para dar gracias. No tuvo tiempo para decir: Señor, gracias porque me das alimento. Y en medio de mi necedad y terquedad, tú muestras tu bondad para conmigo. Pero el hombre es tan orgulloso que cree que todo lo que tiene lo tiene porque él lo ha trabajado y lo merece. El hombre cree que la vida está bajo control de sus manos. El hombre sigue creyendo que tiene el control de todas las cosas y ahora depende de usar un cubrebocas para andar en la calle. Se viene un terremoto, se parte la tierra en dos y todo el mundo vuelve a ver al cielo. Pero en los momentos donde Dios se sigue mostrando, donde muestra su amor a través de la cruz del Calvario, el hombre sigue pensando en sí mismo y rechaza el amor del Creador. Esto es lo que trae miseria en el hombre. Rechazar ese amor. Yo le decía a un hermano: vea qué titulares los de las noticias. Qué amarillismo. No hay panoramas optimistas. Se acerca el colapso para Costa Rica. Y aunque pueda ser cierto, ¿por qué titulares de esa forma? Que lo que hacen es alarmar a la gente. Entonces el hermano me dice: es que a veces solo con sustos entendemos. El susto, usted lo va a hacer pensar en Dios, un momento en Dios. Pero cuando el susto pasó, ahí murió. Sigue su vida como si nada pasara. Se necesita más que un susto para poder ver al Creador. Se necesita ver para adentro nuestra pudredumbre para decir: dependo del Creador. No necesitamos un susto, hermano. Necesitamos vernos a nosotros mismos y la maldad que hay en nosotros. Pensamientos incorrectos. Nuestro corazón quiere hacer lo malo. La ley de la carne se levanta contra la del espíritu y vivimos en esa lucha porque nuestra carne solo quiere hacer lo malo. Solo lo malo quiere hacer. Y el hijo pródigo en esta condición está mostrando, como dice Efesios capítulo 2 versículo 12, que está sin esperanza y sin Dios. Pero en el versículo 17 dice: y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí porque él mentalmente y espiritualmente estaba fuera de sí. No se había visto para adentro, no había visto su condición miserable en comparación a un Dios que da
cosas maravillosas, eternas para nosotros. Él vuelve en sí, Él vuelve a ver su miseria y dice: ¿cómo es que yo estoy aquí? ¿Cómo es que estoy tan mal? ¿Cómo es que estoy tan perdido? Y allá los jornaleros tienen privilegios maravillosos, tienen privilegios donde no les falta nada, donde tienen que comer, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20, no lo busque, yo se lo leo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Hay muchos que reciben el conocimiento, pero nunca dejan de ser perros ni puercas, según segunda de Pedro capítulo 2. El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cieno. Pero el hijo pródigo no es un caso de esos. El hijo pródigo está como el perro en el vómito, revolcándose en el cieno con los puercos. Él está ahí, pero él vuelve en sí. El joven estaba mental y espiritualmente fuera de sí. Su orgullo y pensar en sí mismo no le permitía ver su condición, porque él pensaba que podía salir por su cuenta. Él pensó no necesitar a su padre, pensó no necesitar la herencia, no lo valoró, trató de resolver por sus propios medios y no pudo hacerlo. Entonces él vuelve en sí, vuelve a ver para adentro, ve su miseria y se acuerda de que hay un padre allá. Se acuerda de los jornaleros. Los jornaleros, hermano, y esta parte es importante. Los jornaleros, hasta el más sencillo, vivía mejor que él. Estos jornaleros disfrutaban de la seguridad y sustento que tenían allí. Los jornaleros eran los más bajos de todos los trabajadores en la escala económica. Eran los que menos ganaban, eran los peones de los peones de los peones. Eran los que ganaban menos, eran los que tenían la postura más baja en la hacienda del padre, eran los que tenían lo más poquito, eran los que recibían menos, eran los que tenían en el orden económico, estaban de último, los jornaleros acá. Pero él no se acordó de aquellos que estaban, él se acordó de los jornaleros. Estaba tan desesperado que se conformaba con las migajas que caían de la mesa. No importa si soy jornalero, no importa, pero yo voy a donde el Padre. Aquí hay algo tremendo que va a suceder. Él en este momento resalta la generosidad y bondad de un padre, evaluándose a sí mismo, y presenta un arrepentimiento que produce una acción. El joven ya estaba dispuesto a humillarse. En este punto estaba siendo quebrantado. En este punto los fariseos notaban el arrepentimiento del muchacho, pero ellos no veían la misericordia como algo posible. En el versículo 18, él piensa y medita lo que va a hacer. No es que lo está haciendo, lo medita. Vaya conmigo al 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si algún hermano me puede ayudar de la banda. Conmovido por toda la claridad que tenía, el hijo pródigo cambia su rumbo. Él está en la miseria, hermanos. Está con los puercos, deseando la comida de los puercos. Esto nos representa otra cosa más, que la claridad que nosotros tenemos cuando reconocemos nuestra maldad. Viene a nosotros para el arrepentimiento una concepción de nuestra miseria.
cuando nos damos cuenta de lo mal que estamos y que necesitamos a Dios, entonces nos arrepentimos de nuestra maldad y decidimos cambiar el rumbo por medio de un arrepentimiento, que es un cambio de vida. Él estaba ensayando su discurso, el discurso que le iba a dar al Padre. Él lo estaba ensayando, meditando en él. En este punto los fariseos enseñaban que el favor de Dios se obtenía por méritos, pero acá tenemos a un joven arrepentido. Un joven arrepentido que confiaba en la bondad de aquel que conocía. Vean el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no tenía orgullo, ya no tenía ego, ya no tenía nada. Él estaba humillado y había dispuesto en su corazón, antes de ejecutar, ir a su padre, humillarse y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él iba humillado a buscar al Padre. Él ya no se cree bueno, él ya no se cree digno, no se cree en posición de exigir. Recuerden en el versículo 12 que le dice: Padre, dame lo que me toca. Esa actitud ya él no la tenía, sino que dijo: lo que venga, pero quiero estar con él. Si me toca ser un jornalero, recibir lo más poquito, no me importa. Quiero dejar este pecado, quiero dejar esta miseria, y voy corriendo al Padre. Después del desprecio para su padre, de haber pensado en sí mismo solamente, se humilla a expensas de lo que el Padre quiera hacer con él, apelando a la misericordia, a decirle: Padre, hazme uno de tus jornaleros, perdóname, he pecado. ¿Con qué cara iba a llegar? Humillado, porque el pecado nos trae humillados. El pecado nos golpea. Cuando reconocemos que necesitamos a Dios, es porque reconocemos que solos no podemos, que lo necesitamos a Él, que estamos perdidos sin Él. Él no iba a pedir privilegios. Él no iba a decir: Padre, quiero que me pongas de primero, ponme con los jornaleros. Eso le iba a decir. Él estaba meditando, todavía no lo había hecho. Él no iba con altivez. Él no iba a demandar. A través de los años hay personas que vienen a demandar. Vienen a este lugar a demandar algo de Dios. Eso es altivez. Nosotros venimos al Señor humildes, en humillación, reconociendo que no somos nada sin Él. Después de agotar todo, después de buscar todas las salidas, lo único que a él le quedó era humillarse. Pero el hijo le pide al padre, le iba a pedir el lugar de los jornaleros, el lugar más bajo. Pero vean el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Él se humilló tanto que todo aquel que se humille es exaltado. De la miseria él se va a humillar, y en medio de esa humillación el Señor exalta. No debe el orgullo impedir que nos humillemos. No debe. Debemos humillarnos, y Él traerá el mejor vestido, pondrá un anillo en la mano y pondrá calzado en nuestros pies. ¿Qué significa esto?
No se pierda el próximo sermón. El padre pródigo. En la miseria, el pecador debe humillarse. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? El hijo dejó de vivir bajo el señorío del pecado. Ya el pecado no gobernaba al hijo y en sus pensamientos estaba listo para humillarse. Romanos capítulo 5 versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si nos humillamos, Él exalta. Si nosotros vemos para adentro nuestra miseria y corremos a Él, Él será movido a misericordia, porque el corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Salmo 51. No importa si se revolcó con los cerdos, no importa si fue un asesino, si fue violador, si fue adicta, si fue ladrona. Eso no importa. Lo que importa es el corazón contrito y humillado, que se acerca a un Padre que muestra amor y compasión y que extenderá la mano para levantarlo y sacarlo del lodo cenagoso en el que está. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. El pecador volvió en sí, vio su condición y se acordó del Padre. Volvió en sí, se pudo ver. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tomar la cena del Señor para cerrar esta reunión, y le animo a que no se pierda el sermón del Padre pródigo. Vamos a orar por los elementos de la cena y por este tiempo. Padre, esta mañana, Señor, damos gracias a ti, oh Dios, porque tú estás con nosotros, porque a través, Señor, del pecado que vemos reflejado en el símbolo de esta parábola, Señor, del hijo pródigo, el símbolo del pecado, Señor, el pecador, oh Dios, que se encuentra sin esperanza. Nosotros hoy recordamos que en ti tenemos esperanza, que en ti, Señor, está nuestra confianza, y que si te necesitamos basta con humillarnos y buscarte de todo corazón. Gracias.